Muy bien, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, maestro. Vamos a iniciar con el último tema. Como ya les había comentado ayer, son básicamente conceptos que hace falta algunos de confirmar, algunos nuevos conceptos, pero que se quedan ahí sin aplicar. Pues yo voy a tratar de, para los primeros dos temas, hacer uso del packet para ejemplificar algunos aspectos, pero sin, no, sí voy a darle funcionalidad a tal vez algún ejemplo. Creo que pudiera dar tiempo. Vamos a ver. ¿Qué objetivos vamos a cubrir? Pues identificar los dispositivos que se usan en una red pequeña. Esa prácticamente, digamos, la tenemos cubierta. Hemos estado trabajando con ejemplos de redes. Identificar los protocolos y aplicaciones también en una red pequeña, entonces también va a ser como un repaso de protocolos que ya hemos estado manejando, aplicaciones también. Tal vez aquí hay mención de la diferencia de aplicaciones, por ahí les haya hecho creo que una pregunta. Entonces, vamos a ir confirmando algunas cosas. Y el proceso de explicar cómo crecer una red pequeña, es decir, cómo una red pequeña puede ser la base de una red más grande. Luego, hacer uso, como el uso de ping y de tracer como herramientas nos ayudan a verificar la conectividad. Entonces ya hemos hecho uso de ping, tal vez de tracer no, vamos a hacer uso de tracer, o no lo hemos estado haciendo frecuentemente, pero de alguna forma ya se mencionó. Luego dice usar los comandos de host y del sistema operativo para obtener información acerca de los dispositivos de red, pues también ya hemos estado trabajando con eso, entonces tal vez checar de qué comandos nos hablan aquí para ver si hay alguno nuevo. Y lo nuevo, digamos, de este capítulo, tal vez aparte de los dos primeros en algunos aspectos, son las metodologías y escenarios para identificar y resolver problemas. Que de alguna forma hemos estado viendo cómo identificar problemas y resolverlos. Sí, entonces, básicamente aquí nos recomiendan una metodologías a seguir, es decir, proceso, digamos, ordenado de dónde partir para poder identificar problemas. Básicamente de eso se trata. Pues ahorita me voy a basar aquí en el material y con el paquete. Pues vamos a ir avanzando. Pues lo que ya hemos visto, voy a ir pasando más o menos rápido. Bien, ya sabemos construir una red pequeña, tal vez no le hemos colocado todos los dispositivos que vienen aquí, por ejemplo, en esta topología, pero pues igual de que los podemos representar, lo podemos representar. Ya podemos identificar sus funciones de cualquiera de estos dispositivos, ¿cierto? Si hay alguna duda, me comentan. Entonces, inclusive aquí voy a colocar precisamente una pequeña red. Voy a apoyarme en una red pequeña. Y voy a también, a ver, vamos a ver. Algo que me ayude a representar.
quiero hacer, voy a usar otro. Voy a usar uno de estos. Y voy a usar dos tipos de switches aquí para ejemplificar algunos de los temas que vienen ahí, algunos conceptos. Pues voy a usar otro switch. Como viene. Físicamente, sí, este me sirve para ejemplificar e inclusive ejemplificar diferentes aspectos. Con esto está bien. Y voy a incluir, ya he incluido PCs, ya he incluido labs. Lo voy a incluir de este lado, solamente para que tengamos manera de ejemplificar algunos aspectos que se mencionan aquí. Inclusive, bueno, voy a poner un teléfono. Los teléfonos no van a quedar funcionando, nada lo voy a dejar funcional, solamente para representar algunos conceptos, para soportar. Sí, esto voy a poner de este lado. Okay. Bueno, voy a aprovechar que ahorita explicar algunos elementos que vienen aquí de selección de dispositivos para una red pequeña. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Antes, en cualquier red que construyamos, si vamos a armar una red desde cero, digamos, ¿qué se requiere? Dos elementos, dos tareas esenciales: planear la red y diseñarla. ¿Qué implica planear? Básicamente determinar qué es lo que necesitan los usuarios, qué necesita la empresa, qué necesita la organización. Y verificar que lo que se requiera, pues, se puedan cubrir tomando en cuenta, pues, las diferentes opciones que pueden dar lugar a satisfacer las necesidades del cliente. Y hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta los costos de equipos, las velocidades y tipos de puertos, que es lo que vamos a revisar sobre todo aquí en el packet. Sí, es decir, cuando hablo de necesidades, vamos a hablar de la parte de los usuarios, pero esto tiene un soporte. El soporte son los routers, son los switches, ¿sí? Principalmente. Digamos, como hablando de una red pequeña, es hablar de routers, hablar de switches. Y si pensamos en que pudiera crecer la red, si hablamos de que de una red pequeña se empieza a ser más grande, pues podríamos pensar en que se pueda crecer, se pueda expandir. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa es importante? Pues hablar de qué sistemas operativos y servicios deben de estar o se deben de proporcionarse de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, todos esos aspectos se tienen que considerar. Y yo aquí, entonces, voy a tomar en cuenta precisamente, bueno, de alguna forma, estos dos, tipo, velocidad y tipos de puertos, tomando en cuenta también la expandibilidad. Y vamos a revisar qué importancia tendría el sistema operativo si hablamos de switches, si hablamos de routers o si hablamos de sistemas.
¿sí? ¿Por qué son importantes la velocidad y tipos de puertos? Pues se va a volver importante en la medida que en la red existan servidores, aunque sean servidores locales. ¿Por qué? Porque vamos a poner atención en cómo estos van a responder a los usuarios, en el sentido de que se requiere que un servidor responda con mayor rapidez a los usuarios porque va a estar atendiendo a muchos usuarios, ¿sí? No es lo mismo checar los requerimientos de un equipo cliente a checar los requerimientos de un servidor, porque un servidor debe estar preparado para responder a muchas peticiones, ¿sí? Peticiones que vienen obviamente de los usuarios. Y el solo hecho de hablar de puertos y velocidad, pues puede implicar, obviamente, costos, ¿sí? Entonces, hay costos básicos o costos base, y en la medida que se empiezan a modificar las características de los equipos, pues empiezan a subir. Si alguno de ustedes ha validado o ha checado costos de equipos como labs, pues van a ver que si pueden ustedes cambiar las características, en la medida que cambian las características de un equipo, el costo empieza a subir. O sea, partiendo de una base, si empiezo a decir, bueno, necesito más memoria, pues ya el hecho de incrementar la memoria ya incrementa el costo necesariamente. Y es lo mismo sucede con los equipos de red, ¿no? Con los switches, con los routers, con los servidores. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de los switches, si hablamos de los switches, traen, de entrada vamos a ver dos distintos tipos de switches, y es lo que es, para eso me va a hacer ahorita el paquete. Voy a poder identificar switches que se conocen como de switches fijos en el sentido de que no podemos cambiar su configuración física, y switches modulares, ¿sí? La diferencia es que un switch modular trae una cantidad y tipos de puertos, pero podemos crecer en términos de cantidad y en términos de capacidades, es decir, de velocidades. Y es la parte interesante de un dispositivo modular. ¿Por qué? Porque un dispositivo modular en un momento dado me va a servir para la parte de crecimiento, dejar preparada la red para crecer. Y para soportar distintos tipos de dispositivos, que es la parte que voy ahorita a centrarme, en revisar cómo eso, pues obviamente puede cambiar. Si a partir de ahí me voy y empiezo a cotizar, que es la parte que no voy a hacer, pero ustedes pueden revisarla, pues ya implica costos, o sea, que el costo se incremente. Como voy a pasar al paquete, vamos a justificar por qué puedo cambiar por qué puedo modificar las características de mis equipos. Y por eso puse aquí un switch de capacidad fija, que es este. Si checan, si me voy físicamente, le voy a llamar de capacidad fija porque estos puertos que tiene este switch ya no los puedo cambiar, ya son fijos. Sí, lo único que puedo identificar aquí es qué capacidades me ofrece este switch. Aquí también ya vamos en este curso, en este tema, perdón, empezar a identificar, vamos a llevar esa idea, ¿sí?, básica, del por qué puedo encontrar en un switch dos tipos de puertos, o por qué esta separación, por ejemplo. Si aquí tengo una cantidad de puertos y aquí tengo otros puertos. Pero cuando me voy a la configuración o cuando me voy a conectar aquí en el paquete, físicamente lo puedo ver. Estos son de una capacidad, es decir, en términos de ancho de velocidad.
Estos son de 100 megabits, o sea, son Fast Ethernet y estos Gigabit Ethernet. Entonces ya me está diciendo que estos puertos están preparados para una función que implique que por estos puertos pase mayor cantidad de información. ¿Qué quiere decir? Que estos puertos los voy a usar pues para conectar a un dispositivo de red, ¿sí? No a un dispositivo final. Esa sería la diferencia, ¿no? A un dispositivo de red o para precisar a otro dispositivo intermedio que podría ser del mismo tipo, es decir, conectar con otro switch o conectar con un router. ¿De acuerdo? O tal vez con un servidor, que es la parte que voy a hacer en el otro equipo. Entonces, por eso yo aquí de entrada me aseguré, ahora me aseguré de que este equipo se conectará con el router a través de los puertos. Si de este lado tengo un gigabit, entonces también de este lado voy a asegurarme de que se conecten a un puerto gigabit. Y por eso hice esta conexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este switch va a conectar muchos equipos de usuario. Esos equipos de usuario voy a asegurar que estén a una velocidad más baja. Siempre es recomendable, altamente recomendable, que mis equipos de usuarios estén a velocidades más bajas que las conexiones que hay entre dispositivos intermedios. Entonces, esa parte es esencial que ustedes la empiecen a identificar. Entonces, ya mis otros dispositivos, pues todos van a ir, o voy a asegurarme de que vayan a puertos Ethernet, ¿sí? Entonces, de este lado no estoy haciendo cambios, solamente precisión de cómo conecto. Ahora, de este lado puse un switch distinto, ¿sí? Lo muestro físicamente. Y si vemos, tengo puertos que son Fast Ethernet, ¿sí? Tengo otros puertos que son de fibra, ¿de acuerdo? Y luego, esto me da la idea que esta parte de entrada está vacía, pero quiere decir que en estas ranuras están preparadas para que podamos agregar puertos, ¿sí? Les voy a apagar el switch. Y que esa sería como una configuración básica, tal vez. Voy a ver si puedo quitar y poner. ¿Sí? ¿Revisan? Estos puertos son de fibra, pero son de fibra de tipo Fast Ethernet, es decir, de 100 megabits. Pues voy a quitarlos para mostrar. Primero mostrar que puedo cambiar la configuración. Entonces yo puedo, inclusive aquí tengo, estos son puertos de cobre para pensados, son R445, pero son Fast Ethernet. Y aquí tengo la capacidad de colocar puertos de cobre, la C de cobre, debe ser de cobre, sí, de cobre, Gigabit Ethernet, ¿de acuerdo? Y también tengo, y voy a hacer también esa parte aquí, aunque no la voy a tal vez a usar, voy a ver aquí si la puedo usar. Voy a colocar puertos de fibra, la F viene de fibra, y la G de gigabit. Esos son puertos de fibra, pero son gigabit Ethernet. Acuérdense que pasar información por fibra es mucho más rápido. Entonces, ¿por qué los estoy colocando?
tal vez porque yo requiero, e inclusive voy a ver cómo eso está ahí. Explicando, ahorita yo puse este router, voy a ver si puedo también crecerlo, inclusive, sí, puedo crecerlo, obviamente, solamente, y aquí tengo, sí puedo crecerlo, vamos a ver si es posible, bueno, si no, cuando menos la representación, como no voy a configurar, voy a apagarlo. Tengo aquí tarjetas, dice que son de 1 gigabit de tipo SFP. ¿Qué cosa es esto de SFP? Vamos a ver. Chequen que eso equivale a esto. Voy a ver si este me sirve. Ah, ok. Si ven aquí, simplemente es un cuadro. Ahora, después de eso, voy a meter este. A ver si alcanza a ver. Yo espero que sí me ayude, porque no tengo más. Este debe servirme. ¿Qué es lo que espero que sí funcione esta parte? ¿Qué es lo que estoy tratando de mostrarles? Que cuando yo agrego puertos, y voy a empezar con el switch, aquí agregué puertos de distinta capacidad, puertos gigabit de Ethernet de cobre y puertos gigabit Ethernet de fibra. ¿Sí? Si este switch yo lo estuviera armando en el sentido de qué tipo de switch quiero o qué capacidades quiero, implicaría que en su costo base o en su formato, en su configuración base, tendría un costo, ¿sí? Y en la medida en que le empiezo a agregar cosas, pues van a elevarse los costos, ¿sí? Si ustedes se ponen a investigar, van a ver que pues, los costos pueden incrementarse significativamente cuando yo le agrego puertos de fibra. Entonces, en este caso, si yo estuviera viendo el costo base de este switch, como venía, y le empiezo a agregar puertos por los requerimientos que necesitan los usuarios, pues los costos de este switch se incrementarían. ¿Pero qué estoy haciendo con este switch? Estoy preparándolo para que mi red pueda crecer, por ejemplo, o pueda interconectar a dispositivos de mayor capacidad, que es lo que voy a hacer ahorita. ¿Sí? Entonces estoy adecuando mi red, en este caso mi switch, para que pueda soportar diferentes capacidades de conexión. Entonces es lo que hice aquí en el switch. Aquí simplemente agregué puertos. Entonces es un switch modular porque pude agregarle o puedo quitarle. Y en este router también es modular. ¿Por qué es modular? Porque también tiene ranuras, o sea, su configuración básica venía con solamente puertos Ethernet. Estos serían, digamos, los puertos fijos que no puedo quitar. Pero tengo un conjunto de ranuras en las que puedo incluirle diferentes tipos de tarjetas. Y aquí, en este caso, yo trabajé con esta parte que dice SFP y luego trabajé con este otro tipo de puertos. ¿Qué cosa es esto? Esta es una tecnología que me ayuda precisamente a que a un equipo le pueda incluir diferentes tipos de módulos de red. Entonces aquí básicamente lo que me preparó es colocarle una tarjeta para soportar puertos de capacidad de 1 gigabit, pero no me dice de qué tipo. Si revisan aquí no me dice el tipo, simplemente que es un gigabit Ethernet, pero no me especifica si es con cobre o si es con fibra.
¿sí? Por eso después de que le puse esta ranura, le agregué ya, este sí ya es un puerto específico, este es un puerto de fibra. Sí, este LH, si buscamos todo el término, me va a decir que se trata de un puerto de fibra. Y ahorita voy a verificar que me pueda aceptar la fibra. Pues voy a usar fibra y vamos a ver si me la acepta. ¿Cuál es la fibra que trae aquí? Esta. ¿Vale? Pues voy a checar, si revisan, aquí ya me lo está mostrando como un puerto de fibra. Y voy a hacerlo llegar ¿a dónde? Pues a otro puerto de fibra y que sea del mismo tipo, ¿sí? Entonces acá yo me aseguré que es un puerto de gigabit. Entonces voy a conectarlo a un switch, a un puerto gigabit. Este es bien esencial. En términos de fibra no es lo mismo que con cobre. En cobre yo puedo ir de un puerto de gigabit a un puerto fase Ethernet y no pasa nada, absolutamente nada. ¿Sí? Se adecúan las velocidades a la velocidad más baja. Es bien importante también esa parte. Dos equipos que se interconectan, si tienen diferentes velocidades, diferentes capacidades, se conectan a la capacidad más baja. ¿Sí? Se hace ahí entra la capa de enlace de datos. Su función es intercambiar información de enlace y una de esas funciones tiene que ver con eso, con adecuar la velocidad. ¿Sí? Pero con la fibra no sucede eso precisamente. Con la fibra las capacidades tienen que ser del mismo nivel. Por eso es que yo me aseguré que de este lado tuviera fibra de 1 gigabit y del otro lado también tuviera fibra de 1 gigabit. Inclusive los tipos de fibra pues, también son importantes. Si yo no puedo ir de un puerto con capacidad de fibra óptica monomodo a un puerto de capacidad de fibra óptica multimodo. Sí tienen que ser del mismo tipo. Entonces, si eso yo no lo tomo en cuenta cuando estoy armando mis capacidades en mis switches para poderlos adquirir y simplemente digo, que sea de 1 gigabit y que sea de fibra, pero no especifico, entonces puedo tener un gran problema. Ok, entonces yo aquí preparé mi switch para recibir fibra de 1 gigabit. Y puse aquí 2 servidores. ¿Sí? Como son servidores, entonces también me voy a asegurar que estos servidores estén conectados a puertos de fibra o puertos gigabit. Yo aquí puse, no sé cuántos puertos de fibra, tengo 2 puertos de fibra. Tengo otros 2 puertos de fibra, de cobre, pero de 1 gigabit. Los voy a revisar qué puedo ponerle al servidor. Lo voy a apagar y vamos a ver qué capacidades tiene. ¿Sí? Y si checamos, aquí tengo cobre de Ethernet, cobre de fase Ethernet, cobre de gigabit Ethernet, cobre de fibra de 1 gigabit. Entonces tengo fibra de 1 gigabit y tengo mi switch puertos de fibra de 1 gigabit. ¿Sí? Y es un servidor, entonces voy a preferir pues que sea de fibra, ¿sí? Para que mi servidor responda con mucho más rapidez y con mucho mayor confiabilidad. Entonces eso es lo que voy a requerir siempre que sea posible. Voy a recomendar en mis servidores tarjetas de fibra. Entonces esta es una tarjeta de fibra. Obviamente es más costoso, ¿no? Sí, si yo me pongo a verificar, eso sería más, se elevaría el costo, pero bueno, es para ejemplificar acá. Y puede resultar que eso sea lo que necesite. Pues yo aquí ya conecto a fibra, de fibra a fibra. ¿Sale? Ahí está. Entonces, de alguna manera, esto es lo nuevo, ¿no? Que estamos haciendo aquí
en este tema, adecuando capacidades de conexión de acuerdo a los tipos de equipos. Y ahorita vamos a empezar a ver otra parte. Los equipos los voy a conectar. Bueno, esta impresora, como es impresora de red, va a servir a todos. Tal vez esta va a ser la principal, entonces voy a asegurarme. Bueno, también voy a ver qué capacidades tiene. Viene con una capacidad, tengo aquí capacidades de cobre, si revisan. Entonces, si puedo cambiarla, cambio sus capacidades, a ver qué capacidad tiene esta. Este es de cobre de faceta, ¿verdad? Entonces, yo quiero que reciba con velocidades altas, quito mi puerto de cobre y le pongo, quito el puerto, la tarjeta de faceta y le pongo una tarjeta de gigabit Ethernet para que me responda mucho más rápido. ¿De acuerdo? Es decir, si ya esta impresora es una impresora de alta capacidad de impresión, entonces debo de hacer que también sea un equipo de alta capacidad para recibir la información. ¿Sí? Y no se quede esperando para poder imprimir. Pues ya está, ahí está mi impresora con una tarjeta gigabit y entonces le voy a asegurar de que vaya también a un puerto gigabit, ¿vale? Y ya mis teléfonos, esos ya no necesitan mucha capacidad, entonces lo voy a colocar a faceta. Entonces, si checamos, aquí tengo con velocidades de diferentes velocidades, diferentes equipos con distintas funciones. Estos teléfonos que vienen aquí en el paquete necesitan un adaptador de energía, no traen, entonces también voy a poner sus adaptadores. Aquí están, es lo único que puedo agregarle. Ah, no, aquí está. A localizarlo, ahí está. Entonces la funcionalidad del teléfono pues no la vamos a revisar. Pero ya está. Físicamente ya está. ¿Qué otra cosa vamos a revisar? Entonces recuerden que modifico capacidades, pues los costos van para arriba. ¿Qué es lo que hice aquí? Modificar capacidades y eso le pegó al costo. O sea, si voy a investigar costos, voy a ver que se incrementan. Ahora, ¿qué sigue con respecto a direccionamiento? ¿Qué es lo que nos recomiendan respecto a direccionamiento? Pues también va ligado con la planeación, qué tipos de equipos necesito y tratar de que, de acuerdo a los tipos de equipos que tengo, planear también mi direccionamiento para que se pueda facilitar la identificación de problemas y la corrección de los mismos. Sí, básicamente por eso es la recomendación en términos de direccionamiento. Y aquí nos ponen ejemplos. Dice, si tenemos dispositivos de usuario distintos, como equipos cliente, como servidores, como impresoras, como cámaras, no puse cámaras, pero podríamos poner como dispositivos intermedios, entonces vamos a asegurarnos de tratar de asignar direccionamientos de manera que los podamos diferenciar, es decir, podamos identificar qué direcciones corresponden a computadoras, por ejemplo, y portátiles o labs,
qué direccionamiento vamos a usar para las cámaras, por ejemplo, qué direccionamiento vamos a usar para los teléfonos, qué direccionamiento vamos a asignarle a las impresoras, qué direccionamiento le vamos a asignar a los servidores. Y es lo que nos colocan aquí. Bueno, aquí nos ponen una red un poquito más grandecita. Tenemos una red con 3 segmentos de red. Podría estar subneteada, que no nos muestran subneteada. Sí, eso va a depender. Como es un ejemplo, entonces aquí están usando diferentes direcciones de clase C. Pero podría ser que yo tenga una sola red de clase C y tuviera esta necesidad, ¿no? De tener 3 segmentos y en cada segmento una cantidad de equipos. Aquí nos ponen también una forma de distribución, pero podría ser otra. O sea, eso va a depender de las necesidades o la propuesta que yo haga de cómo organizar los equipos en la red, ¿no? Yo podría, como en el ejemplo que les puse ahorita, voy a explicarles el por qué. ¿Sí? Y aquí nos ponen un ejemplo de cómo distribuir el direccionamiento. Si revisan, aquí nos ponen un rango de direcciones para un tipo de equipos, otro rango de direcciones para otro tipo de equipos. Entonces, por cada tipo de equipos, un rango de direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con cómo diseño mi direccionamiento para su implementación. ¿Qué voy a hacer entonces, por ejemplo, acá? Vamos a suponer que tengo esta red. Sí, de entrada, para no complicarme ahorita, no complicarnos, pues voy a suponer que tengo aquí de este lado una red completa. ¿De acuerdo? Pero ya tengo aquí diferentes tipos de equipos, ¿no? Entonces, inclusive, si yo meto, voy a modificar un poquito, tenemos tiempo, creo que sí. Modificar un poquito de este lado para justificar el direccionamiento. Fíjense que cambio un poco aquí, lo planeo, cambio mi planeación y voy a agregar acá un punto de acceso o un router inalámbrico. Y quito ese cable. Y chequen también que, por ejemplo, aquí voy a colocar este router. No se puede. Su capacidad es limitada a Ethernet. Pues ya no puedo hacerlo. No tiene ningún caso que yo lo mandara aquí al gigabit Ethernet porque como es cobre, no hay ningún problema en que lo conecte a este puerto, pero no tendría ningún efecto positivo, digamos, ningún impacto positivo, entonces no tiene caso. Entonces lo conecto de igual a igual. Si fuera este gigabit Ethernet, entonces sí convendría porque tendría yo aquí conectadas una serie de equipos, esa era la idea, pero bueno, es fácil, pero entonces no impacta. Sí, sin embargo, sí convendría si yo estoy pensando en poner un punto de acceso, entonces conviene que el puerto de internet lo conecte a un puerto de mayor velocidad en mi switch para que yo note un mayor rendimiento en mis equipos que conecto. Entonces esas máquinas, como se van a conectar aquí, yo voy a preferir que por la necesidad, tal vez, pues si son labs, lo más seguro es que yo requiera que me pueda mover y pueda andar conectado. Entonces,
pues cambio la tarjeta. Si trae tarjeta alámbrica, voy a poner tarjeta inalámbrica. Es algo que ya sucede, ¿no?, en todas las máquinas, en todos los equipos de ahora. Solamente aquí en el paquete trae las tarjetas alámbricas todavía. Y necesito cambiar a inalámbricas. Entonces, si ese fuera el caso también, si no tuviera, pues obviamente también aquí ya incrementa el costo, ¿no? ¿Sale? Bueno, inclusive voy a poner aquí otra impresora, más para ilustrar precisamente cómo organizo mi direccionamiento. Si tienen preguntas, díganme. Ok, entonces imagínense que ya está. Eso es lo que tengo de este lado. Entonces, hablar de organización de direccionamiento podría ser que yo diga, bueno, pues esta es mi red, no la voy a crear, no la voy a dividir en sus redes. Defino mi direccionamiento para mis equipos intermedios. Imagínense que en este caso le voy a dar direccionamiento al switch, bueno, también al router inalámbrico. Entonces puedo yo decir, voy a poner aquí el direccionamiento. De este lado, dispositivos intermedios, por ejemplo, y diría que de la 192, 168, 50, por ejemplo, de la 250, de la 245 a la 254. Equipos con cable, equipo de usuario final, bueno, equipos computadoras. Computadoras desktop. De 192, 168, 50.1 a las 50, por ejemplo. O a las... Sí, vamos a suponer que es así como ejercicio. Y que las labs y celulares, vamos a suponer, y celulares vayan de la 192, 168, 50.51 a la 100. ¿De acuerdo? Y que las impresoras vayan de la 192, 168, 101 a la 120, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta básicamente es una propuesta, ¿no?, de organización. Revisen que a lo mejor lo ideal es que yo, aquí puse laptops y celulares que vayan de estas direcciones, pero podría ser que yo separe mis labs y separe los celulares. Podría ser más conveniente todavía, ¿sí? ¿Para qué? Lo que les digo es que esa forma de organizar me va a ayudar a poder identificar de una manera más fácil cuando hay problemas, ¿sí? Imagínense que hablamos de que
hay una dirección IP que no está entrando, no está comunicándose. Entonces, con esta organización que hice, voy a mi tabla y verifico de qué tipo de equipo se trata. Y ya tengo una primera respuesta a dónde voy a localizar el problema. Entonces, de eso se trata, ¿sí? De que pueda facilitar la identificación de problemas. ¿Ok? De este lado, ¿qué tengo? De este lado tengo servidores, tengo telefonía y tengo impresoras. Entonces, algo similar aplico. Obviamente tengo otra red aquí. Se supone que la 51.0 con la 24. Igual hago una planeación similar de organización. Cambia porque tengo diferentes dispositivos. Entonces igual pongo dispositivos intermedios. Y pues sigo una secuencia similar, ¿no? Dispositivos intermedios, servidores. 168, 50. Vamos a suponer que aquí voy a dejarlo de la 240. Perdón, la 235 a la 244. Sí, tengo telefonía, teléfonos. Y los teléfonos, podría decir, bueno, pues voy a dejarlos en este rango. Y tengo impresoras. Y voy a dejarlos en este rango, aunque me estoy equivocando. Es 51 la dirección, la red. Punto 1 a la 20. Entonces todos estos son de la red 51. Ajá. Entonces esto es organización del direccionamiento. Una forma, pues, dependiendo del nivel, de la experiencia, de lo que tenga en términos de habilidades de configuración y direccionamiento, es posible que yo pueda cambiar, pero esta es una propuesta de organización del direccionamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Decía otra vez, para facilitar la identificación de problemas. ¿Sí? Para facilitar. Esa sería una manera. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Lo que sigue es mucho más, lo voy a tratar mucho más ligero. ¿Sí? Y dice redundancia en una pequeña red. ¿Para qué me sirve? Nos que vamos a quedar solamente con la parte de ¿para qué me sirve la redundancia en la red? ¿Qué implica la redundancia? De entrada, vamos a ver que la redundancia de red la vamos a enfocar en términos de que a los equipos importantes en la red les llegue más de un cable. Si revisan aquí, esos son servidores, ¿no? Y dice que son servidores redundantes. ¿Por qué se está considerando redundancia en la red? Para que para que la mayor parte del tiempo estén disponibles, es decir, no se pierda el acceso hacia los servidores. ¿Cómo logro
que esos servidores estén la mayor parte del tiempo disponibles. Bueno, una situación la logro gracias precisamente a que llegue más de un cable a ellos. Para llegar más de un cable a ellos, obviamente van a tener más de una tarjeta de red. Por eso es que por cada cable, pues sería una tarjeta de red. Pero lo importante no es solamente que lleguen dos cables a cada equipo, sino que vayan a diferentes switches, porque eso va a hacer que se asegure la redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué a diferentes switches? Porque qué tal si el problema sucede en un switch, es decir, el switch se daña, los puertos se dañan, pues aunque lleguen dos cables ya no sirvió de nada. Entonces, por eso la recomendación es que la redundancia implique que haya más de un cable hacia un dispositivo, pero que salgan de diferentes dispositivos. ¿Sí? Por eso aquí están mostrándome dos cables que llegan a cada servidor, pero provienen de distintos switches. ¿Sí? Entonces aquí tengo redundancia de servidores. Luego, también aquí tengo los switches interconectados, ¿sí? Para asegurar que la conexión que viene del router, también tengo dos routers, tengo dos switches, dos routers, todos trabajan en la misma red, están para soportar la misma red y por eso están interconectados, para asegurar que si un router se daña, pues queda el otro router con la misma funcionalidad, ¿sí? Con los mismos servicios que está proporcionando. Esa es lo que me va a poder ayudar a hacer la redundancia, la redundancia me asegura disponibilidad de la red, ¿sí? De los servicios de red, de lo que proporcionan en este caso los servidores. ¿De acuerdo? Obviamente, la parte física solamente es un componente de redundancia. Aquí no se aborda lo demás que hace falta para asegurar precisamente que funcione la redundancia, ¿no? Entonces, la otra parte clave para que la redundancia funcione correctamente es tratar la capa de enlace, que ya no se ve en este curso. Bueno, aquí solamente se ve la parte física, ¿sí? Y que ayuda a que un servicio de red se mantenga disponible. De hecho, con esa parte nos quedamos, asegurar que el servicio de red se mantenga disponible. El servicio que proporcionan, ¿quién? Los servidores, sí, principalmente, es lo que vamos a asegurar. ¿De acuerdo? Lo que sigue tiene que ver con la administración del tráfico. ¿Qué significa administración del tráfico? Que en la red podemos tener distintos tipos de información y básicamente eso lo vemos desde el punto de vista de que una red pueda, además de que haya datos, pueda haber voz y pueda haber video. Esos se les conocen como tipos de aplicaciones. Y por eso aquí, inclusive a nivel de datos, también se puedan priorizar los tipos de información que son más importantes que otros, ¿sí? Si ponemos un ejemplo de datos, por datos vamos a entender la información que va a una base de datos, los datos que se generan, que tienen que ver con mensajes de correo, por ejemplo, o las páginas web. Si todo eso son datos, ¿sí? Pero, ¿cuál podría ser más importante que otro? ¿De qué va a depender? Va a depender de la organización. ¿Sí? Tal vez para una organización su información prioritaria tiene que ver con correo electrónico. Para otra organización tal vez lo más importante es la información que se está manteniendo en una base de datos. Entonces eso lleva a dar mayor importancia a una cosa que a otra. ¿Y para qué me va a servir identificar importancia? Para garantizar o para asegurar que en la red se le dé prioridad al tráfico que tiene mayor importancia. ¿Sí? Eso es administración del tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, y si checan aquí, nos están poniendo el ejemplo de prioridades y nos ponen baja prioridad, que es decir que
todo lo que sea menos importante le vamos a mandar a baja prioridad. Prioridad normal, prioridad media o prioridad alta, ¿sí? ¿Por qué vamos a identificar eso? Para poder para poder configurar en los equipos que si cuando haya mucho tráfico en la red, entonces le dé preferencia a lo que tenga mayor prioridad, o sea, de arriba hacia abajo, ¿sí? De tal suerte que si fuera necesario tirar cierto tipo de información, pues el tipo de información que se va a tirar, o sea, se le va a dar esa función a los routers, a los switches, es que puedan tirar, si fuera necesario, pues aquella información de menor prioridad o de baja prioridad, ¿sí? Es lo que tiene que ver con la administración del tráfico, ¿de acuerdo? Pero nos quedamos con el concepto solamente. ¿Ok? Y checamos qué tanto podemos contestar de esto que acabamos de ver. Dice, ¿qué elementos, perdón, qué enunciado describe correctamente una red pequeña? Y tenemos tres opciones. Dice, las redes pequeñas son complejas, las redes pequeñas requieren de un departamento de tecnologías para su mantenimiento. Dice, la mayoría de los negocios son pequeños. ¿Cuál es la respuesta? Sería la respuesta más acertada. ¿Alguien me da la respuesta? No sé si es la primera, aunque no creo. Con eso de que son complejas, no sé a qué se refiere. Complejas, o sea, son más difíciles, digamos, de mantener o de configurar o de trabajar. ¿Sí? Las redes pequeñas son complejas, ¿sí? Complejas, ¿eh? Es decir, Sí, es la primera. ¿sí es la primera? Sí. Vamos a ponerla. La siguiente, dice, ¿qué factor debe ser considerado cuando se seleccionan dispositivos de red? ¿Qué factor debe ser considerado cuando se seleccionan dispositivos de red? Se debe considerar el color, se deben de considerar las conexiones de consola, el costo, la elasticidad. Elasticidad tiene que ver con crecimiento, que pueda crecer. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Podría ser el costo? Podría ser el costo, vamos a poner el costo. La que sigue. Dice que es necesario planear y usar cuando se implementa una red. Y las respuestas son nombres de dispositivos, esquema de direccionamiento, esquema de direccionamiento IP, esquema de direccionamiento MAC, localización de las impresoras. Sería esquema de direccionamiento IP. Esquema de direccionamiento IP. Okay. La que sigue. ¿Qué se requiere para mantener un alto grado de confiabilidad y eliminar simples puntos de falla? ¿Qué se requiere para mantener un alto grado de confiabilidad y eliminar simples puntos de falla? Se requiere accesibilidad, expandibilidad, integridad o redundancia. Redundancia, yo diría que redundancia. Redundancia, pues lo que hablamos, ¿no? Okay. La última. ¿Qué se requiere para clasificar el tráfico de acuerdo a la prioridad? ¿Qué se requiere para clasificar el tráfico de acuerdo a la prioridad?
esquema de direccionamiento, calidad de servicio, enrutamiento, switching. Creo que es calidad de servicio. Calidad de servicio. Ok, vamos a revisar. Tenemos 4 de 5, una nos falló. ¿Vale? Una nos falló. Dice que el enunciado se relaciona correctamente con una red pequeña. Bueno, no es que las redes pequeñas sean complejas, entonces nos quedan La dos, tercera. ¿no? La tercera. Sí, la tercera. De más ruido. La mayoría de negocios son pequeños. Vamos a ver. ¿Sale? Nos está diciendo que, pues, como la mayoría de negocios son pequeños, pues se van a requerir redes pequeñas. Sí, y eso es cierto, ¿no? Hay muchos negocios, hay muchas... si hablamos de negocios, pues, o de tiendas, son pequeñas. O de negocios comerciales, pues, son pequeños. Entonces, las redes que hay ahí son pequeñitas. Son pocos equipos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Y voy a saltarme ahorita, voy a saltarme estas dos, los cuatro subtemas que vienen aquí, los tres subtemas, el 3, 4 y 5, para revisar las metodologías de resolución de problemas. ¿Sale? Es decir, para ver cómo nos proponen que identifiquemos y resolvamos problemas de redes. Ok. Bueno, aquí nos habla de las herramientas, ya de alguna manera pues ya hemos hecho uso de PIN como una herramienta para probar conectividad, ya cuando menos sabemos identificar, no puedo llegar a un equipo, entonces pues tengo que buscar cuál fue el problema. Ahora bien, dice una metodología común y eficiente para identificar y resolver problemas, tiene como soporte el método científico. Y este se basa en ¿qué? En una serie de pasos. 6 pasos, dice. Primer paso, identificar el problema. Hay un problema. En este caso, digamos, nuestros principales problemas que podemos encontrar son no tenemos conectividad. Sí, que dice, en este primer paso que se va a dar siempre de identificar de qué problema hay. Dice, ¿cómo logramos identificar el problema? Bueno, pues puede ser que sea a través de herramientas o puede ser que algún usuario nos diga que no se puede comunicar, que no tiene internet, que no se puede conectar a una página, etc. Esa es la forma en cómo identificamos un problema. ¿De acuerdo? Siguiente paso. Dice establecer una teoría de causas, es decir, establecer las causas o identificar las causas. Ese sería el segundo paso. Entonces, después del problema se identifica, hay que tratar de establecer una teoría de probables causas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, me voy a regresar aquí a la topología, aunque no la tengo configurada. Sí, imaginémonos que el problema es que alguien no puede imprimir. Entonces, si un usuario me reporta que no puede imprimir, ¿sí? Ya está el problema, no se puede imprimir. ¿Sí? Si más de un usuario me reporta, ahí está un usuario, pero si más de un usuario me reporta que no puede imprimir,
tal vez yo pueda empezar a trabajar con la teoría de la causa del problema, ¿sí? ¿Cuál podría ser esa causa? Pues aquí lo estoy poniendo como que evidente, ¿no? O sea, si más de un usuario no puede imprimir, el problema es muy probable que esté cerca de la impresora, ¿sí? Entonces, me voy a la impresora y verifico qué cosa está pasando, ¿sí? Y un problema podría ser, una causa podría ser ¿qué? ¿Que la impresora? ¿Qué le hice aquí a la impresora? La apagué, es decir, un problema es que la impresora esté apagada. Otro problema es que, a ver, ustedes díganme otro problema que podría ser. Podríamos encontrar muchos problemas, ¿no? Relacionados con que alguien no puede imprimir, o si más de uno no puede imprimir. Díganme otros dos problemas, otras dos causas, no problemas, otras dos causas. Sí, adelante. Por ejemplo, Perdón. podría ser que esté conectada a un puerto incorrecto. Podría ser que esté conectada a un puerto incorrecto, sí, es válido, sí, y que ese puerto no esté validado, no esté destinado a la impresora, sí es correcto. Otra causa, Lo que ni esté conectada a internet. a la red, ¿no? Que no esté conectada a la red, o que el cable no sirva, no funcione. Sí, inclusive se da el caso, aquí dejé la máquina apagada todavía, pero podría ser que mi máquina esté encendida. Podría ser que inclusive el cable aparentemente de enlace y sin embargo no esté imprimiendo, entonces hay un problema con el cable. Esa es una causa un poquito más difícil de identificar porque mi cable o el puerto está encendiendo, tengo el cable, pero no hay impresión, entonces pero puede ser una causa probable de que sea el cable de red. ¿Sí? Sí, es decir, ahí yo ya encendí la impresora en realidad. Pero si no me está, si me está dando enlace, es decir, todavía está grave ahí, porque me está dando enlace y sin embargo no imprime. ¿Sí? La otra es que ni siquiera esté encendida la impresora, tenga el cable, pero no me dé enlace. Ahí estoy más seguro de que es el cable de red. ¿Por qué? Porque no me está dando enlace. Entonces, hay muchas causas que puedo encontrar. ¿Qué sigue? Vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, después de que yo establezco una teoría, pruebo la teoría, ¿no? Entonces, por cada causa, pruebo. Cuando pruebo la teoría y ya resolví, pues ya lo que sigue es simplemente continuar con los pasos. Si una teoría no funciona, pues paso a la siguiente teoría, ¿no? Dice, basado en la causa probable, pruebas las teorías para determinar cuál es la causa del problema. Dice, si un procedimiento no corrige el problema, podrías necesitar de buscar la siguiente causa probable, ¿no? Bien, si ya pasamos, si ya funcionó una teoría, dice, establece el plan de acción e implementa la solución. Pues básicamente es cuál era el problema y cómo lo resuelvo. Por ejemplo, la impresora estaba apagada, una causa muy simple, ¿no? ¿Cómo la resuelvo? Pues enciendo la impresora. ¿De acuerdo? Otra causa, el cable de red no estaba conectado, pero a lo mejor y no estaba dando enlace. Una teoría o más bien una solución, más que teoría, la solución sería primero reconectar el cable. Podría ser simplemente, esa una simple solución, ¿sí? Reconectar el cable. Y si con eso ya solucioné, ya paso. Esa fue mi acción, reconectar. ¿Qué otra acción podría ser? Cambiar el cable.
¿De acuerdo? Dice después, paso 5, después de que verificas la solución, es decir, una vez que ya verifico que sí se imprime, ¿qué voy a hacer? Dice, si es aplicable, implementa medidas preventivas. Es decir, esto tendría que ver con que, que tal vez se informe a los usuarios que verifiquen que el cable esté correctamente conectado, verificar, si esa fue la causa, si verificar que la impresora esté encendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que un problema deje de ser un problema para los usuarios. También es parte de la capacitación básica que deben tener los usuarios. Y finalmente, documentar las acciones, las causas, las acciones que se llevaron a cabo. Es el paso final de un proceso de identificación y resolución de problemas es documentar lo que encontramos, es las causas, las acciones y los resultados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que sea más rápida la resolución de problemas. ¿Sí? Porque eso que les comenté no siempre lo tenemos a la mano. ¿Sí? O no está alguien de soporte que ya tenga experiencia, sino que la experiencia también se va mejorando, va creciendo, ¿no? A medida que nos van apareciendo problemas, pues vamos adquiriendo experiencia de cómo resolverlos. ¿Qué otra cosa necesitamos tener en cuenta? Dice que seamos capaces de resolver o de escalar. ¿Qué significa escalar? Escalar es cuando una persona no encuentra la causa, no pudo, ya pasó un tiempo razonable y no encontró la causa probable del problema que está tratando de resolver. Entonces, ¿qué le queda? ¿O qué es recomendable? Pues lo recomendable es escalar. ¿Sí? Llega un punto en que necesitamos escalar, es decir, no podemos tener la respuesta a todo. Si escalar es que yo pueda pasar esa causa a otra persona que tenga más experiencia, ¿sí? Que me pueda ayudar a resolver. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí, en algunas ocasiones no es posible resolver el problema de manera inmediata. Y debe escalarse cuando se requiera hacia alguien que pueda tomar una decisión. Puede ser alguien con mayor experiencia o puede ser que necesite escalarse porque la causa puede dar lugar, tal vez, puede seguir con la impresora. ¿Qué tal si el problema no es simplemente que se encienda, sino que realmente requiere tal vez algún mantenimiento? Entonces ya no, puede ser que esa solución ya no está a mi alcance, entonces tengo que escalar y decir, ¿sabes qué? Esta impresora, pues, requiere mantenimiento. ¿Sí? O requiere, tal vez, no imprimía porque la causa era que no tenía tóner. ¿Sí? Chequen, como ya coloqué allí otra causa de que no imprimía en la impresora. Y chequen, si no hay tóner, pues nadie puede imprimir. ¿De acuerdo? Y aquí nos ponen un ejemplo con el router. Dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si después de identificar un problema o la causa, el técnico concluye que se trata de un módulo, es decir, una tarjeta de router que debe de cambiarse? Vean cómo esto, pues, no lo puede resolver el técnico como tal, simplemente identificó la causa, ¿sí? Entonces, definitivamente tiene que escalarse a quien tenga la capacidad de poder tomar la decisión de si tiene el recurso para poder comprar la tarjeta, ¿no? Inclusive para el ejemplo de la impresora, pues el técnico que está ahí enfrente no va a decir, ahorita voy a ir a comprar el tóner, sino que tiene que pasar con la persona correcta y decirle, ¿sabes qué? Esta impresora necesita un tóner porque se acabó, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ver con capacidad de resolución o capacidad de escalar. Ahora, específicamente hablando de routers, eso no lo vamos a llevar a cabo.
pero en una situación ya más de un nivel mayor, hay un comando que se llama debug, y aquí nos ponen el ejemplo. El debug es un comando que se usa pocas veces cuando no encontramos realmente la causa del problema. Entonces, debug trae una serie de opciones para poder tratar de identificar la causa de un problema. Aquí lo ponen con XMP, algo sería muy simple, ¿no? Pero es básicamente para revisar en detalle cómo funciona XMP. De hecho, para eso nos ponen aquí en este curso el uso de debug. Si checamos, aquí activa el debug, ¿sí? Como en programación, funciona como de manera similar en programación, me da el detalle de qué está pasando cuando estoy corriendo un programa. Sí, aquí me da el detalle de qué está pasando cuando estoy probando la conectividad. ¿Sí? Entonces, algo que no veo cuando no activo el debug es esta parte que me están mostrando aquí. ¿Sí? El detalle de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Y un debug en redes es un debug en routers, es muy peligroso si no lo sé usar. Entonces, por eso es que aquí me dan el ejemplo de un debug muy específico. Verificar el debug con el protocolo de ICMP. Acuérdense que ICMP es el protocolo que en realidad usa PIN. PIN es mi herramienta, mi aplicación. ¿Cómo desactivo debug? Pues, así como lo activé, simplemente lo niego. O si no recuerdo, simplemente hago un debug all. Ese sería el que abarca, puede verificar qué cosas se está depurando y lo apaga. Bien, ¿qué otra cosa tiene que ver específicamente con el router? Que lo que esté pasando en el router, los logs que nos manda por consola, cuando yo estoy conectado al router a través de la red por SSH, por ejemplo, eso que yo veo en la consola, mensajes de eventos que detecta el sistema, se llaman así eventos cuando me manda un mensaje, por ejemplo, de que se encendió una interfase o se apagó la interfase. Esos son mensajes que me manda automáticamente el sistema cuando ejecuto un comando que, que necesita mandarme esa información. ¿Sí? Pero cuando me conecto a través de la red, esos mensajes no los veo. Entonces, ¿cómo los veo? Activando este comando, terminal monitor. ¿Sí? Entonces, es un comando a nivel del modo privilegiado. ¿De acuerdo? Acá vamos a ver. Acá dice para desplegar los mensajes del log en una terminal virtual, consola virtual, y se usa terminal monitor en un modo privilegiado. Y para que ya no los pueda ver, pues simplemente niego el terminal no monitor. Aquí un poquito cambia, ¿no? Es el terminal no monitor. ¿De acuerdo? Y voy a saltarme ahorita la parte de las preguntas, las hacen ustedes, y voy a mostrarles, creo, simplemente escenarios de resolución de problemas. No los vamos a revisar en la práctica, son algunos de los que pueden suceder. Entonces, yo creo que solamente los menciono, así como están. De hecho, algunos pues ya los trabajamos, ¿no? ¿Qué problemas podemos tener que tienen que ver con direccionamiento? Por ejemplo, lo que les ha pasado a ustedes. O sea, son cosas que ya les ha sucedido. ¿No? Es decir, cuando están configurando o cuando terminan de configurar y van a las pruebas, de qué se ha podido dar cuenta de que le ha causado un problema. Es decir, ha sido un problema. ¿Alguien me puede decir de estos que estoy mostrando acá? De estos.
Este no lo vamos a checar el primero, que dice operación de duplex y mismatch. Se refiere básicamente a cómo configuró switches y su interconexión. Pero como nosotros no hemos movido, cuando hablamos de duplex es hablar de full duplex o de hablar de half duplex, ¿sí? Los switches por default vienen con capacidad full duplex. Si recuerdan, en el primer tema me parece, o tercero, no recuerdo, revisamos que un equipo o los equipos pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. Eso tiene que ver con full duplex, ¿sí? Y half duplex se refiere a que un equipo puede transmitir y recibir, pero no al mismo tiempo, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia. Entonces, cuando dos equipos se configuran con capacidades de operación distintas, nos da lugar a esto que se menciona aquí, al problemas de no coincidencia, ¿sí? La operación funciona, si hay conexión, pero los sistemas, los equipos pierden tiempo en verificar esta parte de que no están trabajando con las mismas capacidades de operación. ¿Okay? Entonces, ¿qué otros problemas han experimentado ustedes con lo que hemos hecho, con lo que han hecho? Necesito participaciones. Todo antes nadie ha tenido problemas al configurar o a probar conectividad. No, pues yo no recuerdo qué problemas haya tenido. ¿No? No. Bueno, yo no. No sé. Okay. ¿Alguien ¿Alguien más por ahí? Por ejemplo, yo he tenido problemas a la hora cuando configuro mal perdón, la IP de un dispositivo final y lo intento hacer conexión desde otra red remota. Y es ahí donde tengo problemas que ya... Exacto. O sea, haga de cuenta que sí está bien, de una PC sí está bien, pero el otro puse otro valor que no debía y ya no me permite la conexión. Exacto. Entonces, de hecho, ahí vienen distintos problemas que podemos identificar. Un problema puede ser que la dirección IP que coloqué no es la correcta. Otro problema podría ser, realmente las causas. El problema es que no tengo conectividad. Ese es el problema. Las causas pueden ser que la dirección IP no es la correcta, la que puse. El problema puede ser que la máscara de su red no es la correcta. El problema puede ser, es que no le puse la puerta de enlace a mi PC, ¿sí? El problema puede ser que, inclusive, que en el router no he configurado el direccionamiento, ¿sí? El problema puede ser, creo que fue algo que vimos en el tema 15, es que si yo quería llegar a un servidor, pero no lo configuré no configuré la dirección IP del DNS y estoy tratando de llegar a un equipo por su nombre, pues no pueda llegar. ¿Por qué? Porque tenga un problema de DNS, es decir, no configuré la dirección IP de DNS, ¿sí? El problema podría ser que ese nombre que estoy usando realmente no corresponde con la dirección IP que configuré en el servidor de DNS, ¿sí? Entonces, vienen una serie de problemitas comunes, que son comunes realmente, que pueden suceder en la vida real. Y que ya deberíamos, bueno, se supone que debemos estar preparados con este curso para resolver problemas básicos de red, ¿sí? Y los principales tienen que ver con el direccionamiento, como les comenté, direcciones IP correctas, o direcciones IP que no son correctas, que estoy usando pero no son las correctas, que no caen en el rango, por ejemplo, o direcciones IP, máscaras incorrectas, o puertas de enlace incorrectas, o lo más simple es que no tenga configurado un dispositivo que es necesario para que yo pueda llegar al otro, ¿de acuerdo? O que no esté encendida la interfase,
Entonces, podemos encontrar muchas causas que pueden dar lugar a un simple, mi problema es el mismo, ¿no? Problema de conectividad, pero las causas pueden ser distintas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, de este tema vienen, creo que les dejé dos problemas, dos prácticas, para que puedan ayudarles a entender cuáles son las posibles, encontrar, bueno, cuáles son los problemas que podemos tener y cuáles son las posibles causas. ¿De acuerdo? Entonces, vienen dos, creo que este es uno que les dejé, vamos a ver si... bueno, es de paquete, debe ser debe ser este uno, si no te lo verificamos. No, son estos dos. Es este realmente es de integración, entonces les ayuda a integrar todo lo que hemos visto en términos de habilidades, esta actividad. Por eso es importante, por eso se les dejé. Y el otro va enfocado precisamente a la identificación y resolución de problemas. Ambos están como desafíos o retos, ¿no? Retos. Un reto de integración y un reto de identificación y resolución de problemas, ¿de acuerdo? Entonces les van a ayudar mucho estos, hay que hacerlos y hay que entenderlos muy bien porque les van a ayudar a que también les van a ayudar a que el ejercicio de lunes pues lo puedan resolver con mucho más facilidad, aunque tal vez no incluya problemas como tal, pues los problemas también los podemos generar al estar configurando, ¿no? Sí, entonces por eso es que necesitamos tener elementos suficientes para poder identificar y resolver. ¿De acuerdo? Entonces con eso cerramos el tema y con eso cerramos el curso. Yo creo que el lunes comentamos cómo es que hemos cubierto el curso. La idea también es que efectivamente buena parte de los aspectos esenciales efectivamente los tengamos más o menos comprendidos. Esa es la idea. Y un primer acercamiento, sobre todo en términos de habilidades, es el ejercicio de lunes. ¿De acuerdo? Entonces, vayan trabajando en el sentido de que el lunes ya tengan listos, ya sepan quiénes van a trabajar con él por equipo. Acuérdense, van a ser 3 por equipo. 3 por equipo y, bueno, tal vez alguno se quede incompleto, ¿no? Con 2 o hasta 1. Eso va a depender de ya el lunes ver quiénes llegan y vamos a tratar de estar a tiempo, digamos, tener un margen suficiente de tiempo para poder ya armar los equipos el lunes y trabajar. Vamos a trabajar con tiempos, también se va a requerir que se vayan planeando su forma de organizar. Ya les di la idea de cómo van a resolver el problema que les voy a presentar. Va a ser una especie como de actividad, ¿sí? Pero con esos 3 elementos que ya les comenté, si recuerdan. Cálculo de sus redes definitivamente va. Entonces alguien de su equipo debe de elegirlo para que se dedique a calcular sus redes. Otro de su equipo lo van a enfocar a que se ponga a configurar, ¿sí? Y otro que se ponga a documentar. Entonces, todo se puede hacer más o menos en los mismos tiempos, ¿no? Tal vez algunas cosillas se necesiten esperar, pero buena parte se puede ir avanzando de manera simultánea, de tal suerte que efectivamente trabajen en equipo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, maestro. Creo que no.
Bueno, si no hay preguntas, entonces recuerden, nos vemos el lunes para ese ejercicio. Profe, Sí, adelante, Ricardo. los dos exámenes restantes, ¿hasta cuándo los vamos a tener habilitados? Ahí tienen la fecha. A ver, déjenme. Cuando ustedes entran, les dice la fecha, las fechas que tienen. A ver, vamos a suponer el último. Creo que sí están los demás. Cierran el 31 y luego, sí, ese es el 31 de este mes. Está bien, O profe. sea, esta semana, ¿no?